Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un documento judicial bastante particular, un salvamento de voto. Exacto. Es la opinión de una magistrada, María Leonor Oviedo Pinto, que no estaba de acuerdo con la decisión mayoritaria en un caso muy mediático, el relacionado con Álvaro Uribe Vélez. Precisamente. Y estos documentos son muy interesantes porque ofrecen, digamos, una perspectiva legal distinta. Claro. En este caso, la magistrada Oviedo argumenta por qué ella considera que la sentencia original contra Uribe Vélez, La de condena por soborno a testigos y fraude procesal, ¿no? Como determinador. esa misma, pues ella cree que esa condena debería haberse confirmado, no revocado como decidió la mayoría. Vale, pues nuestro objetivo hoy es precisamente ese, analizar los argumentos de esa opinión disidente. No vamos a juzgar de nuevo, ¿eh? No, no, en absoluto. Solo queremos entender cómo esta magistrada interpreta las pruebas, qué lógica sigue, basándonos únicamente en lo que ella escribió. Exacto. Es una forma de ver cómo funciona el razonamiento jurídico por dentro, en un caso además tan complejo, y entender por qué hay visiones distintas dentro de un mismo tribunal. Muy bien. Pues empecemos por un tema que dio mucho que hablar desde el principio, las escuchas telefónicas, las interceptaciones al móvil de Uribe Vélez. Sí, un punto clave. La defensa pidió por activa y por pasiva que se excluyeran esas grabaciones. ¿Cuál es el centro del debate ahí, según este salvamiento de voto? A ver, la cuestión es que la orden para pinchar ese teléfono, el 317350, bueno, el número concreto, Sí. no se dio pensando en Uribe Vélez. La orden original era para investigar a otra persona, a Nilton Córdoba Mañoma. Ah, vale. O sea, investigaban a uno y apareció el otro. Exactamente. Fue durante esa escucha, que era legalmente autorizada para Córdoba, que se dieron cuenta de forma imprevista de que quien usaba esa línea habitualmente era Uribe Vélez. Es lo que en derecho se llama un hallazgo imprevisto. Un hallazgo imprevisto. Suena un poco a casualidad. Pero claro, la defensa diría que eso invalida la prueba, ¿no? Que fue un error. Claro, ese es el argumento de la defensa. Pero la magistrada disidente, en este escrito, lo rebate. ¿Y cómo lo hace? ¿En qué se basa? Pues en varios puntos. Primero, dice que la orden inicial se basó en la ley vigente en ese momento, la Ley 600 del 2000, que permitía interceptar con orden judicial. Vale. O sea que no fue una actuación arbitraria o ilegal de entrada. Pudo haber un error al identificar quién usaba el teléfono, pero para ella eso no hace ilegal la orden en sí. Y ahí es donde entra lo del hallazgo imprevisto o eso que llaman plain view. Exacto. Aplica esa doctrina. Argumenta que si estás haciendo algo legal, como una escucha autorizada a X, y de repente te encuentras pruebas claras y directas sobre Y, Como si tropezaras con ellas. algo así. Si el hallazgo es casual, incidental, y no una excusa para investigar a Y sin permiso, entonces esa prueba, en principio, se puede usar. Entendido. No es ir a buscarlo a propósito, sino encontrarlo mientras buscas otra cosa legalmente. Esa es la idea que defiende la magistrada. Y parece que esto ya se había discutido antes en el proceso. Sí, el salvamento de voto lo recuerda. Dice que el propio tribunal ya había discutido si esas escuchas eran legales o no en una fase anterior y había decidido que sí. O sea que ya había un pronunciamiento previo. Correcto. Y para la magistrada, esa decisión anterior refuerza su postura de que las grabaciones eran pruebas válidas que debían tenerse en cuenta en el juicio. Es un punto de partida fundamental para todo su análisis posterior. De acuerdo. Pues aceptando, para seguir su razonamiento, que esas escuchas son válidas, veamos cómo las aplica a los delitos que se imputaban. El primero, soborno en actuación penal. El artículo 444-A del Código Penal. ¿Nos puedes explicar qué es exactamente? Claro. Este delito básicamente consiste en ofrecer, prometer o dar dinero o cualquier otra cosa útil a un testigo. ¿Con qué objetivo? Pues para que el testigo se calle, para que mienta cuando declare o simplemente para que no declare nada. Y algo muy importante que subraya la magistrada, es un delito de mera conducta. Mera conducta. ¿Y eso qué quiere decir en la práctica? Pues quiere decir que el delito se comete, se consuma, ya con el simple hecho de ofrecer o prometer. No hace falta que el testigo acepte el dinero o el favor. Ah, vale. Ni tampoco hace falta que realmente mienta o cambie su testimonio. El mero intento de comprar o torcer su voluntad ya es el delito. Entiendo. Lo que se protege aquí no es tanto si lo que dice el testigo es verdad o mentira, sino que la justicia funcione limpiamente y que el testigo pueda declarar libremente, sin presiones. Eso es interesante porque cambia el foco.
No se trata de si Monsalve, por ejemplo, decía la verdad antes o después, sino de si intentaron manipularlo. Exactamente. Ese es el enfoque del tipo penal. Y el salvamento analiza varios episodios bajo esta luz. El primero, el que mencionas, el de Juan Guillermo Monsalve Pineda. ¿Cuál es la tesis ahí, según la magistrada disidente? Bueno, la tesis central que ella expone es que Uribe Vélez habría actuado como determinador, o sea, que habría dado instrucciones a su abogado de entonces, Diego Cadena, para que contactara a Monsalve. ¿Y por qué Monsalve era tan importante? Porque Monsalve ya había hecho declaraciones antes bastante serias que vinculaban a los hermanos Uribe Vélez con la creación de grupos paramilitares, el bloque Metro de la Saucé, y con cosas que pasaban en la hacienda Huacharacas. Vale, declaraciones previas. ¿Y qué es lo que supuestamente se le ofreció a Monsalve a cambio de que cambiara su versión? Según recoge el documento, se le ofreció un paquete de cosas. Asesoría jurídica gratis, que podría incluir ayudarle a entrar en la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, Ajá. y también seguridad para él y para su familia. Todo esto a cambio de que se retractara, de que dijera que lo que había contado antes no era verdad. Para sostener una acusación así, ¿en qué pruebas se apoya la magistrada? Debe haber varias cosas. Sí, ella menciona un conjunto de elementos. Primero, da importancia a esas declaraciones que Monsalve ya había hecho antes. Por ejemplo, una entrevista grabada que le hizo el senador Iván Cepeda en 2011. ¿Y qué decía en esa entrevista? Pues daba detalles sobre la hacienda Huacharacas, el bloque Metro, supuestas órdenes, incluso masacres. El salvamento recalca que no eran declaraciones nuevas, que ya se habían tenido en cuenta en otros procesos. Y luego están esas grabaciones que se hicieron famosas, las de los relojes espía. Exacto. Las grabaciones que hizo la pareja de Monsalve, de Yanira Gómez, en reuniones con Cadena y con otras personas, como Enrique Pardo Hash. Vale. Ahí se más los testimonios. El de Monsalve, el de Yanira Gómez, el de Pardo Hash, el de otro implicado, Héctor Romero, y por supuesto está la carta de retractación. La carta que Monsalve sí firmó al final. Sí, pero con un detalle crucial. Una postdata escrita a mano que decía que lo hacía bajo presión. Vaya, con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es la conclusión de la magistrada Oviedo sobre este episodio de Monsalve? Su conclusión es clara. Monsalve era testigo porque conocía hechos importantes para la justicia. Se le hicieron ofrecimientos concretos, con valor, asesoría legal, seguridad, y como el soborno es de mera conducta, pues el delito se consumó con esos ofrecimientos. Aunque luego la retractación tuviera esa postdata. Exacto. Para ella, si lo que Monsalve había dicho antes era verdad o no, es secundario para este delito. Lo grave es el intento de manipular al testigo. Entendido. Pasemos al siguiente episodio que analiza el documento. El llamado episodio de Neiva. Aquí entra en juego otro personaje, Carlos Eduardo López, alias Caliche. Sí, aquí la cosa se enreda un poco más. La acusación, tal como la interpreta la magistrada, es que hubo otro intento de influir en Monsalve para que se retractara. ¿Otro intento? ¿Cómo? Pero esta vez a través de intermediarios. La idea es que contactaron a Caliche, y quien presuntamente lo contactó fue Álvaro Hernán Prada, que era representante a la Cámara en ese momento, junto con otras personas. Y actuaban por su cuenta. Según la tesis de la disidencia, actuaban como emisarios de Uribe Vélez. El objetivo final seguía siendo conseguir la retractación de Monsalve. Parece una trama más indirecta. ¿Qué pruebas destaca aquí el salvamento para sostener esto? Pues otra vez es una mezcla. Por un lado, los testimonios de Monsalve y del senador Cepeda. Cepeda dice que recibió de Monsalve, a través de Deyanira Gómez, audios y chats sobre estos contactos. O sea, pruebas digitales. Sí. Y también el testimonio del propio Caliche, que reconoció que hubo contactos y que se buscaba la retractación. Y luego están los testimonios de las personas que estuvieron en una reunión importante en Neiva. Prada, Rodrigo Vidal, Hernando Marroquín, Juan Manuel Daza. Pero creo que mencionaste antes que había contradicciones entre ellos. ¿Cómo maneja eso la magistrada? Efectivamente. El salvamento reconoce que hay contradicciones en lo que contaron verbalmente los asistentes a esa reunión. Entonces, Pero le da mucho peso a las pruebas técnicas, los chats y los audios que se intercambiaron. Considera que esos registros son más fiables que los testimonios, que pueden estar, digamos, influenciados. ¿y qué dicen esos chats y audios? Pues se citan partes donde se habla de instrucciones del ex, donde se pide explícitamente un vídeo de Monsalve retractándose y donde se menciona la intervención de políticos.
Ya veo. Así que la conclusión de la magistrada disidente es que, aunque las versiones habladas choquen, la evidencia técnica apunta a un plan coordinado, dirigido desde arriba, para conseguir esa retractación. Vale, vamos al tercer evento de soborno que analiza. Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor. Otro testigo, otro escenario. Sí, este caso se centra en el contacto que tuvieron el abogado Diego Cadena y un socio suyo, Juan José Salazar Cruz, con Vélez. Vélez era un ex paramilitar del bloque Cacique Pipintá. Y aquí el soborno fue dinero, directamente. Esa es la acusación. Esa es la acusación que recoge el salvamento, sí. Se habla de que le prometieron inicialmente 200 millones de pesos. 200 millones. Sí, una suma importante. Y dice el documento que se verificaron pagos parciales que sí se hicieron por unos 47 millones. ¿Y qué tenía que hacer Vélez a cambio de ese dinero? Pues tenía un doble encargo, según la acusación. Por un lado, desmentir a su antiguo jefe paramilitar, Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, que también había declarado contra los Uribe. Ujú. Y por otro lado, tenía que declarar en falso sobre una supuesta reunión con Iván Cepeda, una reunión que según la tesis nunca existió, donde supuestamente Cepeda le había ofrecido beneficios. Vaya, parece un plan bastante elaborado para desacreditar a varias personas. ¿Qué pruebas considera clave la magistrada Oviedo aquí? Destaca varias cosas importantes. Primero, el testimonio del propio Carlos Enrique Vélez. Él contó con mucho detalle cómo fueron los ofrecimientos, los pagos que recibió, cómo le dijeron que preparara documentos falsos. Y también contó por qué decidió al final, según él, contar la verdad. Pero el testimonio de un ex paramilitar siempre puede ser cuestionado, ¿no? Claro, y la magistrada lo tiene en cuenta. Por eso busca corroboraciones. Y una muy importante es el testimonio de la hermana de Vélez, María Elena Vélez. ¿Y qué dijo la hermana? Ella confirmó que había recibido parte de ese dinero para su hermano. ¿Mm? ¿Y hay algo más aparte de los testimonios? Sí, y eso es lo que, para la magistrada, le da más solidez al caso. Hay un informe de una investigadora judicial. ¿Un informe oficial? Sí, ese informe confirmó que Cadena y Salazar visitaron a Vélez en la cárcel. Y además, la investigadora encontró recibos de los pagos en la agenda personal de Vélez. ¿Recibos? Eso es bastante concreto. Bastante. Y de nuevo, las interceptaciones telefónicas son cruciales. Hay audios y mensajes entre Vélez, Salazar y otra persona implicada, Eurídice Cortés, alias Diana. ¿Y qué revelan esas conversaciones en este caso? Pues, según el análisis del salvamento, describen todo el plan. Cómo se gestionaban los pagos, las presiones que le metían a Vélez cuando parecía que iba a echarse atrás, cómo se fue deteriorando la relación entre ellos. Entiendo. La argumentación de la magistrada es, vale, Vélez es un ex paramilitar, pero su testimonio es coherente y sobre todo está muy bien apoyado por pruebas documentales como los recibos y pruebas técnicas como las escuchas. Y todo eso para ella demuestra el soborno. Y eso nos lleva directos al cuarto evento de soborno, el que se centra en esa mujer que mencionaste, Eurídice Ortez Velasco, Diana. Exacto, están conectados. Aquí se acusa un movimiento parecido. Cadena y Salazar contactan a Cortés, que también era ex paramilitar, para que hiciera declaraciones falsas. ¿Y a ella qué le ofrecieron? ¿También dinero? También, el salvamento habla de pagos económicos. Dice que se verificaron unos 700,000 pesos, que se justificaron como gastos de viaje y cosas así, viáticos. ¿Y qué tenía que hacer ella a cambio? Pues también tenía varios encargos. Grabar un vídeo para dos cosas. Una, desacreditar a Pablo Hernán Sierra, el mismo ex jefe que Vélez tenía que desmentir. ¿El mismo objetivo? ¿Sí? Y dos, afirmar en falso que Iván Cepeda le había ofrecido beneficios a cambio de declarar. Además, le pidieron que buscara a otros exparamilitares, menciona a un Julián y un Franco, para que hicieran lo mismo. O sea, no solo mentir ella, sino reclutar a otros, para que mintieran también. Y las pruebas aquí. Pues el testimonio de la propia Eurídice Cortés es clave. El salvamento dice que ella al principio intentó quitarle importancia a su papel, pero que cambió la versión cuando le pusieron delante las pruebas que había en su contra. Ajá. ¿Y su relato se sostiene solo? No. Es corroborado por lo que contó Carlos Enrique Vélez, el del caso anterior, y, una vez más, los audios y mensajes interceptados. Son una constante en este análisis. ¿Hay algún audio especialmente llamativo que cite el documento en este caso? Sí, menciona uno en concreto, una conversación donde Cortés parece quejarse de la situación. Cuenta que en su casa le echan en cara que esté defendiendo a Uribe. Sí. Y cita una frase bastante fuerte que, ella dice, que le dicen:
¿Por qué vas a defender a ese viejo hijo de puta que yo sé que él es culpable? Vaya. Para la magistrada disidente, todo junto, el testimonio de Cortés que cambia, la confirmación de Vélez, los detalles de los audios, demuestre que a Cortés la convencieron, le pagaron y la usaron para mentir y para intentar ampliar esa red de testimonios falsos. Muy bien, creo que hemos cubierto bien los casos de presunto soborno, según esta opinión. Pasemos ahora al segundo delito, el fraude procesal. Artículo 453 del Código Penal. ¿Recordamos qué es? Sí, el fraude procesal es, básicamente, intentar engañar a la justicia. Ocurre cuando alguien usa un medio fraudulento, puede ser un documento falso, un testimonio mentiroso, cualquier trampa dentro de un proceso judicial, ¿Con qué fin? con el fin de hacer que un juez o un fiscal se equivoque, que caiga en el engaño y tome una decisión que no es la correcta, que es contraria a la ley, y como el soborno también es de mera conducta. O sea, ¿que basta con intentar el engaño? Exacto. Aunque el juez no se lo crea, si tú presentaste la prueba falsa con intención de engañar, ya has cometido el delito, según esta figura. Vale. Y el primer caso que analiza la magistrada aquí tiene que ver con otro ex paramilitar conocido que estaba extraditado en Estados Unidos. Juan Carlos Sierra Ramírez, el Tuso Sierra. Correcto. Aquí el medio fraudulento, según la argumentación de la magistrada, son dos cartas. Dos cartas que el Tuso Sierra envió desde Estados Unidos a la Corte Suprema de Justicia de Colombia en 2018, ¿Y cómo llegaron esas cartas a la corte? a través de abogados relacionados con la defensa de Uribe Vélez. ¿Y qué decían esas cartas que la magistrada considera falso? Pues afirmaban algo bastante grave. Decían que en una visita que él recibió en la cárcel en Colombia, allá por 2009, antes de que lo extraditaran, Sí. personas como Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara le habían ofrecido beneficios, incluso asilo político, pero a cambio de que él declarara en falso contra Álvaro Uribe y su hermano Santiago. Una acusación muy fuerte contra ellos. ¿Y cómo argumenta la disidencia que eso era falso? Pues contrastando esa versión del Tuso con lo que dijeron las otras personas que estuvieron en esa reunión de 2009. ¿Quién es? El propio Cepeda, Rodrigo Lara y, ojo, también Salvatore Mancuso, otro ex jefe paramilitar que estaba presente en esa reunión. Todos ellos negaron que se hubiera hecho ese tipo de ofrecimiento condicionado a declarar contra los Uribe. Ya veo. Versiones contradictorias. Claro, y la conclusión de la magistrada es que esas cartas del Tuso contenían mentiras y se presentaron a la Corte con una intención clara: engañarla en el proceso que se seguía contra Cepeda para desacreditarlo y, de rebote, beneficiar a Uribe Vélez. Entendido. El segundo evento fraude procesal nos lleva a una cárcel en Colombia, a Cómbita. Sí, aquí el medio que se considera fraudulento son otras 3 cartas distintas. Se presentaron a la Corte Suprema en junio de 2018. ¿Firmadas por quién? Por 3 presos de Cómbita: Máximo Cuesta Valencia, Giovanni Alberto Cadavid Zapata y Elmo José Mármol Torregrosa. ¿Y qué afirmaban estas cartas? ¿Algo parecido a lo del Tuso? Patrón muy similar, sí. Según la magistrada, estas cartas decían falsamente que en una visita que recibieron en 2012, el senador Iván Cepeda y una abogada llamada Mercedes Arroyave les habían ofrecido beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Rebajas de pena, asilo, a cambio de que declararan en falso contra Álvaro Uribe y su familia, diciendo que tenían vínculos con paramilitares. Otra vez la misma estructura de acusación contra Cepeda. ¿Y las pruebas que usa la magistrada para decir que estas cartas también eran fraudulentas? Pues, de nuevo, el contraste de versiones. El testimonio de Iván Cepeda, que explicó por qué fue a Cómbita en 2012, dijo que fue por un tema humanitario, para buscar información sobre fosas comunes. Nada que ver con ofrecer beneficios. Exacto. Negó totalmente haber ofrecido beneficios que además, dice, ni siquiera podía dar como congresista. El salvamento también señala que hubo contradicciones e incoherencias en lo que contaron los propios presos que firmaron las cartas. ¿Y menciona a alguien más relacionado con esas cartas? Sí, a otra abogada, Ángela Milena López. Según el documento, ella habría ayudado, junto con Diego Cadena, a redactar o conseguir esas cartas dentro de la misma cárcel. Vaya. Considera que esas cartas se fabricaron, que fueron parte de una estrategia dirigida por Cadena, que a su vez seguiría órdenes de Uribe, para intentar engañar a la Corte Suprema. Bien. Hemos visto los hechos de soborno y fraude procesal según el análisis de la magistrada disidente, pero nos falta una pieza fundamental en su argumento: situar a Álvaro Uribe Vélez como determinador. Explícanos qué significa eso legalmente.
Ser determinador es una figura del derecho penal. Es una forma de ser autor de un delito, pero sin ejecutarlo tú mismo. ¿Cómo es eso? El determinador es quien instiga a otra persona, quien le induce a cometer el delito. Es el que tiene la idea criminal y convence o empuja al autor material para que la lleve a cabo. Podríamos decir que es como el autor intelectual, el que mueve los hilos para que otro actúe. Imagino que no es fácil probar esa instigación, esa influencia. ¿Cuáles son los argumentos concretos que usa la magistrada Oviedo para decir que Uribe Vélez fue el determinador en estos casos? El salvamento va construyendo ese argumento con varios indicios y pruebas. Primero, habla de cómo empezó la relación entre Uribe y Diego Cadena. Recuerda que fue Cadena quien buscó al expresidente para darle información que supuestamente le interesaba para sus casos. Vale, el inicio del contacto. Luego, y esto es central, se enfoca en probar que Uribe no solo sabía lo que hacía Cadena, sino que lo dirigía. ¿Y cómo intenta probar ese conocimiento y dirección? Pues se apoya mucho en las conversaciones telefónicas interceptadas entre Uribe y Cadena. También en testimonios, como el de Juan Manuel Daza, que trabajaba para Uribe en su equipo del Congreso, la UTL. ¿Y qué dicen esas conversaciones o testimonios? Cita fragmentos donde Uribe y Cadena hablan de las gestiones con Monsalve, de las cartas del Tuzo Sierra, de que hay que buscar la verdad, de la importancia de conseguir esos testimonios o esas retractaciones. O sea, que estaban al tanto. La interpretación que hace la magistrada es que esas conversaciones demuestran que Uribe no era un simple receptor de información que le traía Cadena, sino que estaba al corriente, le daba instrucciones, pedía resultados y aprobaba lo que se hacía. ¿Hay otros elementos además de ese supuesto conocimiento directo? Sí, menciona la evidente alineación de intereses. Todo lo que hacía Cadena, buscar retractaciones, conseguir cartas, pagar dinero, iba encaminado a beneficiar directamente a Uribe Vélez, ya fueran los procesos que él tenía abiertos o en su enfrentamiento con opositores como Cepeda. Tiene sentido. También habla de la conciencia de que podían estar siendo vigilados. Dice que hay indicios en las conversaciones de que tanto Uribe como Cadena sospechaban que sus teléfonos podían estar interceptados. ¿Y eso qué implica? Pues que a veces hablaban con más cuidado, de forma más indirecta o elíptica, precisamente por esa sospecha. El documento también usa una expresión curiosa, determinación en cadena. ¿Qué es eso? Es la idea de que la instigación no fue solo de Uribe a Cadena. La magistrada argumenta que Uribe determinó a Cadena, pero que Cadena, a su vez, determinó a otros para que actuaran. ¿Cómo a quiénes? Pues a su colaborador, Juan José Salazar, por ejemplo, o incluso a testigos como Eurídice Cortés, a la que le pidieron que buscara a más gente. Dibuja como una especie de jerarquía en la comisión de los delitos. Y hay un último punto que me pareció interesante, la comparación con los abogados principales de Uribe. Sí, el salvamiento lo señala. Dice que los abogados habituales de Uribe, como Jaime Lombana o Jaime Granados, parece que se mantuvieron al margen de estas gestiones concretas de Cadena. Se mantuvieron al margen. Sí, e incluso que no querían usar algunas de las pruebas o cartas que Cadena conseguía. Para la magistrada disidente, esa diferencia de actitud refuerza su idea. ¿Qué idea? La idea de que Cadena fue contratado o recibió el encargo específico de hacer este tipo de gestiones, digamos, más irregulares. El trabajo sucio, como se dice coloquialmente, y como recoge el propio texto. Entonces, resumiendo este punto, la conclusión de la magistrada es que Uribe Vélez no fue un actor pasivo, sino el que impulsó y aprobó las acciones presuntamente delictivas de Cadena y su equipo. Esa es exactamente la tesis central del salvamento respecto a la responsabilidad de Uribe Vélez, la de determinador, el que estuvo detrás instigando los actos de soborno y fraude procesal que cometieron otros. Perfecto. Pues hagamos una recapitulación final para cerrar. La postura fundamental de este salvamento de voto, de la magistrada Oviedo Pinto, es que si se analizan todas las pruebas juntas, testimonios, documentos, escuchas, de forma detallada, la conclusión a la que ella llega es que, a su juicio, y más allá de duda razonable, sí se cometieron los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, y que Álvaro Uribe Vélez participó como determinador. Exacto. Y por lo tanto, su opinión es que la sentencia original, la que lo condenaba, debería haberse mantenido. Este análisis detallado pone de manifiesto la enorme complejidad de valorar pruebas en casos así, ¿no? Sin duda, hablamos de testimonios de personas con pasados muy complicados, intereses políticos y judiciales enormes, la interpretación de conversaciones grabadas, figuras legales difíciles como la determinación o ese hallazgo imprevisto del que hablamos al principio.
Nos deja, desde luego, con varias reflexiones importantes sobre la mesa. Totalmente. Este examen, desde una perspectiva minoritaria, pero muy argumentada, invita a pensar en cuestiones de fondo. Por ejemplo, ¿cómo deben los tribunales valorar la credibilidad de un testigo que viene del mundo del crimen, sobre todo cuando lo que dice sirve para confirmar o desmentir otras pruebas más objetivas? No hay una respuesta fácil. Y también, volviendo al tema de las escuchas, ¿no? El de las pruebas encontradas por casualidad. ¿Qué desafíos plantea usar pruebas obtenidas así, de forma incidental, como el hallazgo imprevisto del teléfono? Claro. ¿Cómo se equilibra ahí la necesidad de investigar delitos eficazmente, con la obligación de proteger derechos básicos como la intimidad o que el proceso sea justo? Son dilemas constantes en la justicia. Efectivamente. Y este salvamento de voto, más allá de si se comparte o no su conclusión final sobre este caso concreto, nos da una visión muy interesante de cómo una jueza afrontó esas tensiones en un escenario de máxima presión y complejidad. Mucho material para seguir pensando y debatiendo.